se acabará la tempestad. Aunque oscura sea la noche, Jesús viene a mi encuentro y la luz del día llegará. El Señor puso un tema en mi corazón que trata con el arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio totalmente de actitud. Podemos ver el logo que está allí en la pantalla y vemos que hay una vuelta de 180 grados. Y ese es el cambio que el Señor nos está pidiendo, que haya un cambio bastante significativo para que nosotros podamos vivir en libertad, vivir en victoria en su reino. Amén. Vamos a buscar Mateo 3 del 7 al 8. Y dice Mateo del 3 del 7 al 8. Al ver él que muchos fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hace pues fruto de arrepentimiento. Aquí el que está hablando es Juan el Bautista. Juan el Bautista está confrontando a los líderes religiosos de aquella época, a estos líderes que no querían aceptar de ninguna manera la palabra del Señor. Ellos estaban tan afanados, estaban tan obsesionados con las normas que ellos mismos habían establecido y no querían pues aceptar lo que le estaba diciendo Juan el Bautista. Ellos decían que eran perfectos, ellos decían que no tenían nada que cambiar, que su ley y su costumbre estaban haciendo todo lo correcto, estaban haciendo todo lo que el hombre necesita para vivir. Pero me llama bastante la atención de que Juan el Bautista se atrevió a llamarlo generación de víboras. Generación de víboras, aprendan a dar fruto de lo que ustedes hacen. Sus cuestiones, sus obras son totalmente vacías, son obras sin sentido. No tienen ningún fruto, no muestran ningún fruto de arrepentimiento. No hay un fruto significativo que ellos puedan decir: le servimos verdaderamente a un Dios vivo. No, eso no lo mostraban ellos. Y como les estaba diciendo al principio, nosotros tampoco estamos tan lejos de esa realidad. Y por eso es que el Señor nos llama a tener un arrepentimiento. Siempre debemos arrepentirnos, volvernos del mal camino que muchas veces llevamos para volvernos hacia el Señor, tener ese encuentro con el Señor. El Señor quiere que nosotros tengamos un buen entendimiento de lo que es Él, de su palabra. Y esta gente religiosa prácticamente no tenía ninguno de esos ningún entendimiento de su palabra. Prácticamente ellos hacían sus obras como les parecía, hacían las cosas que a ellos les parecía, las cosas que les convenía a ellos. Pero no tenían un encuentro personal con el Señor. Y cada vez que eran confrontados por la misma palabra del Señor, lo que hacía era endurecerse el corazón de ellos. Su corazón se endurecía cada día. Y una de las cosas, el peligro de tener un corazón endurecido. Porque cuando tú tienes un corazón endurecido, el Señor deja de hablarte. Deja de hablarte. Recordemos la historia de Saúl. Cuando Saúl comenzó a desobedecer la voz del Señor, comenzó a hacer locuras, comenzó a hacer desastres. Y este hombre más nunca escuchó la voz de Dios. ¿Por qué? Porque a medida que iba endureciendo su corazón, ya el Señor no le hablaba. ¿Para qué? ¿Para qué se iba a molestar el Señor en hablarle si no iba a escuchar lo que Él decía? A la final iba a terminar haciendo lo que le diera la gana. Y ese es el peligro de que cuando nuestro corazón está endurecido, que no hay un cambio, no sucede ningún cambio. Simplemente porque estamos haciendo siempre lo que nos conviene y no lo que está diciendo la palabra del Señor. Y necesitamos cambiar de sentido. Tenemos que cambiar esa mentalidad que tenemos de que todo lo podemos nosotros,
de qué es lo que nosotros decimos, de qué es lo que nosotros pensamos, es lo que nosotros opinamos. Hay que cambiar esa mentalidad. Hay que darle un giro de 180 grados a esa mentalidad que tenemos y ser sensible a la palabra del Señor. Ser sensible a lo que Dios nos está diciendo. De verdad, esto es lo que el Señor nos está mandando en este tiempo. Que seamos sensibles a su voz. Que no seamos como estos fariseos que escuchaban la palabra del Señor, que trataban, que ellos creían que la estaban poniendo en práctica, pero no, era una mentira. Era simplemente una imaginación que ellos tenían. Ellos decían que eran tan celosos de la palabra del Señor, pero a la final no entendían ni hacían lo que la palabra del Señor les estaba mandando. Y yo sé que mucha gente se ofende cuando exponemos este tipo de mensajes, este tipo de prédica. Yo recuerdo un predicador que predicaba muy fuerte y este predicador, la gente se le iba, la gente comenzaba a murmurar, la gente comenzaba a molestarse porque eran prédicas duras, porque eran mensajes que tenían que confrontar. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué la gente se va? ¿Sabes por qué la gente huye de estos mensajes? Porque no quiere ser confrontado con Dios. No quiere aceptar el desafío que Dios está trayendo para su vida. Y cuando Dios comienza a traer desafío para tu vida, allí las cosas comienzan a cambiar. Si tú comienzas a recibir, si tú comienzas a percibir lo que Dios te está diciendo, allí las cosas comienzan a cambiar. Allí se produce un arrepentimiento. Dios no nos habla, y una de las cosas que la gente también se ofende, la gente también se ofende mucho cuando se está siendo confrontada. Pero te quiero decir algo en esta mañana. Dios no te habla para insultarte, Dios no te habla para maltratarte, Dios no te habla para que tú te sientas mal, Dios no te habla para causarte ningún daño. Dios te habla es para bendecirte. Si tú te pones a pensar en todas las escrituras, todas las correcciones que Dios nos hace, allí te vas a dar cuenta de que las cosas que Dios te dice, son para bendecirte. Yo recuerdo los mandamientos que se le daban a Israel, mandamientos que eran para bendición y mandamientos que si no los obedecía eran para maldición. Pero siempre Dios apela a bendecirnos. Y cuando te estoy hablando de bendición no me estoy refiriendo a bienes materiales. Es verdad, Dios nos bendice materialmente, pero yo no me estoy refiriendo a eso. Así como decía la señora esta con la que hablamos ayer, ella decía, si Dios me da un premio, pues yo le creo, yo comienzo a creer en Él. Y no estamos hablando de eso, estamos hablando de las bendiciones que te enriquecen verdaderamente el alma, las bendiciones que nutren tu corazón, que enriquecen tu alma, que te mantienen en una posición bastante victoriosa, que te mantienen siempre con gozo, que te mantienen siempre con alegría y libre. Amén. La razón por que el Señor nos está diciendo estas cosas es porque Él quiere que nosotros se produzca un arrepentimiento en nosotros. El Señor nos habla para que nosotros tengamos un arrepentimiento genuino. En Romanos 2.4, vamos a ir a Romanos 2.4, nos dice lo siguiente: o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Todas estas cosas que el Señor hace, todos estos mensajes, todas esas palabras que el Señor te está diciendo, es para preparar el terreno para bendecirte, para conducirte al arrepentimiento, para que tú comiences a disfrutar lo que es la plenitud de Jesús en tu vida, para que tú comiences a recibirla, no para que vivas todo el tiempo en derrota, todo el tiempo por el suelo, todo el tiempo sometido por el enemigo, sometido por tu propio yo. Es para eso que el Señor permite estas cosas, para que nosotros seamos confrontados, para que nosotros seamos llevados a ese estado, a esa condición que Dios quiere para nosotros. Amén. Vamos a ver tres cosas que vienen como resultado de un arrepentimiento.
Primero, el arrepentimiento trae restauración. Vamos a buscar Salmo 51 al 17, el verso 17. Y dice lo siguiente: los sacrificios de Dios son del espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En otra versión dice al corazón arrepentido, al corazón contrito y arrepentido. No lo desprecia el Señor. Y aquí vemos, este salmo trata del arrepentimiento. El encabezamiento que tiene este salmo al principio es un salmo de arrepentimiento. Es algo que está expresando David porque él había pecado cuando fue confrontado por Natán. Esa historia la podemos ver en 1 Samuel, capítulo 12, cuando Natán fue y le dijo a David lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando, lo que él había hecho. Y David no se daba cuenta en ese momento, pero cuando fue confrontado por la palabra del Señor, David comenzó a reconocer que había fallado, que había algo que tenía que cambiar, sí o sí, aunque después fueron las consecuencias terribles, pero tenía que cambiar esa actitud, tenía que volverse de nuevo al Señor, caminar en los estatutos del Señor, comenzar a vivir lo que Dios había prometido para él, lo que Dios le había dicho que hiciera. Y realmente Dios lo confrontó porque tuvo un corazón sensible, a la voz del Señor. De inmediatamente cuando fue confrontado por el profeta Natán, de una vez acudió, tomó la decisión de arrepentirse, tomó la decisión de volverse nuevamente al Señor y pedirle perdón al Señor. Y de eso es lo que trata el arrepentimiento, que nosotros podemos llegar a una condición de reconocer que hemos fallado y decirle al Señor, perdóname, me arrepiento de todo esto, yo no quiero volver a hacerlo, no me quiero someter más a esta vida, no me quiero someter más a esta vida de desobediencia, a esta vida de rebeldía, porque yo te quiero agradar, Señor, porque yo sé que si agrado al Señor, el Señor me bendice. Esa es la ley de Dios. Cuando nosotros disponemos nuestra vida solamente para agradar al Señor, nuestra vida se mantiene en victoria. Somos bendecidos, hermano. Esa es la perfecta ley del Señor. El Señor quiere para nosotros lo mejor. El Señor quiere para tu vida que tú seas una persona de victoria, pero siempre y cuando viva sometido a lo que Él ha establecido para tu vida. Si tú vives fuera de eso, olvídate porque el Señor no va a responder, el Señor no responde a personas vagas, a personas que son intolerantes. El Señor responde a aquellos que son fieles, a aquellos que le honran, a aquellos que procuran con todo su corazón honrarle en todos los sentidos. Y es lo que hay que buscar, hermano. Es lo que hay que proponerse. Someterse al arrepentimiento, reconocer que hemos fallado, reconocer que de una u otra forma le hemos fallado al Señor y decirle, Señor, verdaderamente estoy arrepentido. No quiero seguir por ese camino, quiero devolverme, no quiero seguir en dirección contraria, no quiero seguir caminando en dirección contraria, porque esto lo que hace es traer consecuencias, lo que hace es traer desastre para mi vida, sino que nosotros le podamos decir, quiero comenzar a vivir una vida nueva, quiero comenzar a caminar en tu verdad, quiero comenzar a caminar en tus estatutos. Otra de las cosas, libertad. ¿Cuántos quieren libertad? ¿Cuántos nos quieren que el juicio de Dios venga para sus vidas? Nadie, me imagino. Nadie quiere que el juicio de Dios lo condene. Por eso cuando nosotros nos arrepentimos, ese arrepentimiento trae libertad. Vamos a buscar en el libro de Jonás. Y dice en el libro de Jonás 3, en el verso 4-5, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días
será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Creyeron a Dios, dice. Creyeron a la palabra que Dios le estaba enviando. Creyeron a esa palabra que fue confrontada. ¿Y qué hizo Dios? Dios detuvo el juicio. Dios apartó el juicio que venía para esa ciudad. Resulta que ellos estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban viviendo su vida muy, muy cómoda, pero no reconocían. Para ellos todo era normal. Para ellos el ayuno era algo bastante insignificante para ellos, porque vivían era deleitándose en lo que ellos creían que era vida para ellos. Pero cuando fueron confrontadas por la palabra del Señor, esas personas tomaron una reacción. Y lo importante no solamente fue que reaccionaron, sino que tomaron la decisión de arrepentirse de sus malos caminos y comenzar a caminar, comenzaron a creerle al Señor, a vivir creyendo. El apóstol Pablo dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Escuche bien, para todo aquel que cree, para todo aquel que vive creyendo, este Evangelio, esta palabra es una bendición. Para todo aquel que vive sometido, para todo aquel que cree el mensaje del Señor, esta palabra se convierte en una bendición para su vida. Y la palabra del Señor trae libertad. Cuando llega la palabra del Señor trae libertad, te libra de juicio, porque el Señor lo ha prometido. Yo he venido para dar libertad, dice el Señor, en Romanos 8, para que sean verdaderamente libres. Perdón, en Juan 8. La libertad que yo les doy es una libertad verdadera. Si ustedes creen en mi palabra, dice el Señor, en Juan 8, conocerán la verdad y van a ser verdaderamente libres. Amén. Porque la palabra del Señor trae libertad. Lo podemos ver, pero hay que reconocer nuestra condición y arrepentirse, darse la vuelta, no seguir caminando en la misma dirección, porque si seguimos caminando en la misma dirección, vamos a tener graves consecuencias. Otra de las cosas que trae, la tercera, bendición. Yo lo resumí en bendición porque verdaderamente cuando nosotros nos arrepentimos, vienen muchas cosas, vienen muchas virtudes, muchas promesas que el Señor nos hace. Vamos a buscar Segunda de Crónicas en el verso 7:14. Este versículo es bastante conocido, pero es necesario mencionarlo una y otra vez, porque contiene un mensaje muy oportuno y muy apropiado para nuestras vidas. Y dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Perdonaré y sanaré. Cuando nosotros nos arrepentimos, conseguimos el perdón de Dios. El Señor comienza a traer esas bendiciones a nuestras vidas. Solamente cuando estamos dispuestos. El profeta dice aquí, el escritor de Segunda Crónica, dice aquí, si se humillare, si mi pueblo se humillare, si la gente que lleva mi nombre se humillare. Y aquí también esto toca para nosotros. Si el pueblo que lleva el nombre de Jesucristo, el pueblo que es cristiano, el pueblo que se hace llamar cristiano, se humillare y reconoce su falta, el Señor va a traer bendición a su vida, va a traer restauración,
va a traer sanidad, va a traer perdón, porque el Señor te quiere hacer libre, porque el Señor te quiere bendecir para que tú seas una persona diferente, una persona que marca la diferencia en este mundo que está tan contaminado, en este mundo que está tan lleno de basura. Para eso, a ese lugar es donde Dios te quiere llevar, a ese arrepentimiento genuino. Debemos cambiar, debemos tratar cada día de revisarnos, de pararnos frente al espejo, que es la Biblia. Cuando nosotros vamos al espejo, comenzamos a arreglarnos los detallitos que tenemos para ir mal deformados, ¿verdad? Comenzamos a peinarnos. Si tenemos el pelo alborotado, nos echamos gomina para que no se nos alborote el cabello, que no siga alborotado. Y de esta manera también tenemos que ir a la palabra del Señor, revisar qué es lo que me está diciendo la palabra del Señor, qué es lo que me está diciendo, qué es lo que me está indicando, qué dirección es la que debo tomar, cuál es el camino que debo seguir, qué pasos debo de dar. Esas son preguntas que te tienes que hacer cuando estás frente al espejo de la palabra del Señor. Porque cuando es así, va a provocar arrepentimiento, va a provocar un cambio de actitud. En Romanos 12, dice que sean renovados nuestros pensamientos. Tienen que ser renovados. El apóstol Pablo dice, por la misericordia de Dios, os ruego que sea transformado vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense ustedes lo que provoca un cambio de actitud, una renovación de nuestra mente, un cambio total, y comenzamos a caminar como a papá le gusta, como a Dios le gusta, en su voluntad, para que podamos comprender la voluntad del Señor, hermano. Estamos aquí en esta tierra con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios. Si tú no estás haciendo la voluntad del Señor, pues no estás cumpliendo ningún propósito. ¿Para qué estás en esta tierra? En esta tierra estamos solamente para cumplir el propósito de Dios, para hacer su voluntad. Eso es lo único que tiene mérito en esta vida y en la venidera, por supuesto. Hacer la voluntad del Señor. Una de las cosas que Jesús decía cuando estaba orando allí en el huerto, Padre, por favor, ayúdame a hacer tu voluntad, Señor. Yo no quiero hacer lo que yo quiero, de verdad no quisiera pasar por este momento tan difícil, pero no es lo que yo quiero hacer, sino yo quiero hacer tu voluntad. Y nosotros debemos tener esa actitud de querer hacer la voluntad del Señor, de vivir bajo esa voluntad. Pero solamente se produce cuando nosotros tenemos un cambio de actitud. Todo estará bien si a mi lado vas. Todo estará bien si conmigo estás. Todo estará bien. Pues si te subes a mi barca, llegará la calma y se acabará la tempestad. Aunque oscurezca la noche, Jesús viene a mi encuentro y la luz del día llegará.